Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola, buenas, ¿cómo están? Soy Pame Muñoz. Hoy regresamos con Peloteando, esta vez en mesa redonda para conversar de lo que viene en la selección nacional. Si usted es costarricense, yo sé que está también preocupado, carga algún coraje de lo que está pasando actualmente en el fútbol nacional, porque ya no es tema tanto de selección, es tema de primera división, de segunda división, de ligas menores, de selección mayor, de selección femenina. Y para esto, hoy estamos con 3 periodistas muy importantes en nuestro país. Voy a empezar presentándolos. Empezar por orden de edad. Vas a empezar por edad. Yo voy a empezar presentándolos por orden. No tengo idea la edad aquí, pero ya muchos lo conocen. Yo creo que de los más conocidos. Voy a empezar a mi derecha con Gustavo López. ¿Cómo está, Gustavo? Todo bien, Pamela, un gusto saludarte. ¿El mayor? Y sí, o sea, no entendí por qué. Amplia trayectoria. Empezó por el más guapo. Tampoco, pero la verdad es que sí, para mí siempre encontrarme con colegas, lo disfruto con Pablo, que lo conozco hace tiempo, Ya me está presentando, los... perdón, con Yacine, que siempre lo he admirado y siempre lo he querido mucho. Bueno, Yacine Quesada. Pamela, ¿cómo estás? Radio toda la vida, yo creo que todos hemos escuchado la voz característica de Yacine Quesada comentando todo. Hoy estamos para conversar de la selección nacional y por supuesto con Pablo Guzmán. Sí, soy el más joven de aquí, menos usted. Sí, La más joven aquí soy yo. Sí, después de Pamela, claro. sí. Bueno, De empecé. hecho, yo escuchaba la radio cuando estaban ellos dos y yo estaba en la U. Eso no sé, yo no sé cómo tomármelo sin... Yo tengo que decir entonces que yo escuchaba la radio cuando estaba Yacine. Pues Yacine está viendo las edades. Yacine empieza en 1985, si no me equivoco. No, en el 89, yo leí. No, en el 88 empecé. 88. Tu Wikipedia está mal. Sí. Sí, este debe estar mal. Y 88. Y Yacine va al Mundial del 90. Pero es que yo empecé Imagínate. con 14 años. No. Yo tenía 6 apenas. Sí, bueno, Sí, aquí estamos listos. Mis papás ni se habían casado. De verdad. Ya ves. En el 88. No me voy a sentir bien. Para empezar, debajo de las libretas hay una tarjeta roja. Entonces les voy a preguntar y lo van a escribir porque si después comenzamos a hablarlo, pueden decir que, ay, sí, estoy de acuerdo con esta persona. ¿Cuál es la falta más fuerte por la que no avanza la selección nacional? En todo. En el Mundial, en Copa Oro, porque hace mucho no llegamos a semifinales, por ejemplo. ¿Lo escribimos? ¿Cuál es la falta? Sí, escríbanlo. Porque, En la para que tarjeta no- roja. En la tarjeta roja, la falta que ustedes le sacan a la selección nacional, ¿por quién es? ¿Por la federación? ¿Que porque no se tiene, no sé, un modelo de juego? ¿Que por la mentalidad de los costarricenses? ¿Que por el fútbol nacional? ¿Cómo están los clubes? Una razón, ¿verdad? Sí, Nada más. para usted, ¿cuál es la más fuerte? ¿Te la digo ya? Esperen para que hay termine, esperar que para ellos terminen. que no hagan Ustedes son muy trampa. rápidos. Entonces, me acuerdo cuando jugaba Nombre País. Sí, stop. Sí. Buenísima eso. Sí. Nombre país. Yo solo usé una palabra. Sí, para usted. Sí. Ah, usted lo hizo. Ya, está bien. Ya, desarrolle. Sí. Empecemos. Bueno, para mí, la razón, no sé ahorita si es fundamental, pero una de las razones más importantes que le atañe a la federación es la escasa planificación en selecciones menores. En selecciones menores. Claro, todo se paga ya luego en selección mayor, pero la escasa planificación que hemos tenido en los últimos años en selecciones menores para mí es un punto fuerte. Selecciones menores. ¿Usted, Yacine? Bueno, yo puse primero una palabra que es multicausal, o sea, son varias causas. No creo que sea solo una, pero si tuviera que poner una, puse falta también de mejor formación en los clubes. En los clubes. Que también va de la mano también con selecciones Claro, menores. tiene mucho que ver con eso. Porque no es la formación de los jugadores, ¿sí, Pablo? Yo puse una sola palabra, desorganización. A mí me parece que el fútbol tico vive una desorganización en el momento en el que más estamos En todo. supuestamente superados. Nos damos cuenta que la organización no es como creemos que es. Entonces, yo veo desorganización en general. La desorganización cuando pasan cosas en un mundial que usted dice, pero esto es de fútbol amateur. Cuando pasan situaciones en el campeonato nacional, también de fútbol amateur. Cuando ves que las decisiones se toman a partir de cosas donde un técnico hace lo que quiere. Eso para mí es
yo veo el fútbol tico desorganizado. Ok. Entonces ya tenemos 3 causas según ustedes: selecciones menores, formación en clubes y desorganización. Hablemos de las selecciones menores y qué se podría hacer, y como nosotros como periodistas y viéndolo también desde afuera, y obviamente ustedes lo han visto y estudiado por años, ¿qué se podría hacer? Porque bueno, está Claudio Vivas, lo han cambiado, ¿qué está pasando en la federación? Si necesitan o no un modelo de juego igual a todas las selecciones, ¿cómo se puede resolver? Yo creo que, bueno, resolverlo primero lleva su rato, Sí, lleva su por tiempo, supuesto. porque hay varias circunstancias que yo apuntaría. Primero, el asunto se ha variado. Antes los equipos eran grandes formadores de futbolistas y la federación llegaba al equipo y veía X, Y jugadores y se lo llevaba a la selección. Ahora los equipos han dejado, estoy hablando a nivel general, ¿verdad? Han dejado de formar jugadores y ahora es la federación la que tiene que encargarse por andar por todo el país, llevarlos al Proyecto Gol, y ahí llegan los visores de los equipos a ver qué jugadores se llevan para sus equipos. O sea, la cosa se ha invertido. Yo creo que tiene que haber mayor apoyo de los clubes. También han desaparecido personajes que en el pasado le colaboraban mucho en equipo. Igual, voy a hablar a nivel general. En el pasado, por ejemplo, la liga tenía un Quique Vázquez. O sea, Quique Vázquez, ¿cuántos jugadores no descubrió? Juan José Gámez. Yo recuerdo todavía, yo vi a Juan José Gámez dirigir cuando estuvo en Pérez Celedón. ¿Cuántos jugadores no sacaba Juan José Gámez? Álvaro Gran McDonald. Más para acá puedo hablar de Manuel Gerardo el Puro Ureña. Y puedo hablar de tantos otros personajes que realmente se esmeraban en ir, en visitar plazas, en detenerse, en canchas abiertas, en observar jugadores. Creo que Saprissa hizo, y porque yo lo viví, porque trabajé ahí hace unos 22 años, 21 años, Saprissa hizo algo bueno por ese tiempo también. De visorías, luego creo que lo ha dejado de hacer. Las divisiones menores de los equipos en general no están bien y eso se ve reflejado en la federación. Entonces, yo creo que aquí se tiene que empezar a valorar más al profesional que se encargue de las divisiones menores. En Sudamérica gana más el que te dirige una sub-15 probablemente que el que te dirige una mayor, porque es muy valorado, porque no solo es entrenador, es también un educador, es un maestro. Aquí no. Aquí realmente a veces las personas que se encargan de escuelas de fútbol o de divisiones menores no tienen el perfil. Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar por valorar más a ese personaje. Sí lo han visto, pero yo últimamente lo que veo es como, bueno, últimamente yo ya no sé ni hace cuánto hacen visorías. He visto a la Juelense que pone visorías, pero el propio estadio, y tienen que llegar los niños, los jóvenes. Entonces sí siento que es falta de los clubes, pero ¿de cuáles clubes están haciendo realmente eso en este momento? Bueno, vea, algo malo tiene que estar pasando en las divisiones de los equipos, divisiones menores de los equipos más grandes, que hasta han tenido que importar a la persona que venga a tratar de solucionarles algo que es evidente. La liga fue el primero que lo hizo con Agustín Lleida, que fue el primero que vino, y luego Saprissa lo hizo también. Entonces, deberíamos preguntarles a Saprissa y la liga qué es lo que identificaron que está mal, porque, por ejemplo, veámoslo, incluso es muy sencillo de verificarlo. Herediano prácticamente no forma jugadores. Herediano prácticamente, Jafet lo que tiene es un ojo extraordinario, posiblemente es el mejor, para identificar algunas cosas y va y los toma, pero son talentos que ya han sido desarrollados, algunos por otros clubes. Algo tiene que estar pasando. Y que también la edad no es como la edad de la promesa, porque a veces ya los descubre a los 20, 21 años. Mire, eso es otro problema, porque ahora cualquier chiquillo que más o menos juega tiene representante. Eso es otro problema seriosísimo. Pero el principal problema en las categorías menores son los papás. Ahí es donde está el principal problema. Y todo eso tenemos hay un rompimiento en toda la estructura, hasta el punto que entonces la federación, cuando llega, muchas veces dicen, es que no tenemos jugadores, van a las competiciones internacionales y mientras Canadá, Estados Unidos, México tienen 45 partidos internacionales, nuestros jugadores llegan con, si acaso, 8, 10 partidos y casi como una medida extrema, al final ves como la selección femenina ahora, que están haciendo partidos, pero ya el tiempo de formar eso para que estuvieran mejor ya pasó. Entonces es casi como una medida paliativa. Hay un problema serio. Estamos formando menos jugadores y de menos calidad. Es más, veamos en los últimos años. ¿Quiénes han salido? Muy pocos. Manfred Ugalde, Jewinson, y ojo, Jewinson
ni siquiera estaba en la órbita, digamos, del Herediano, porque ni siquiera había jugado un minuto. A Jefferson Bennett lo vio Luis Fernando Suárez en una selección sub-20. Sí hay que decir que Luis Fernando no fue el que lo descubrió. Sí llegó por una sub-20 y llevaba por Harold Wallace. Pero a lo que voy es, algo tiene que estar pasando malo, que los clubes más importantes del país tuvieron que traer gente de afuera, y yo concuerdo con Gustavo. Normalmente a los técnicos de categorías menores les pagan una miseria, una cochinada. Son como profesores de educación física, digo yo, porque es como que lo ven como si fuera nada más y un también juego menos, para niños. porque algunos incluso son muy entusiastas. Entonces desde ahí empieza todo el problema, el vacío, la limitación, para que cuando la federación no tiene que formar a los jugadores. No. Los jugadores se forman en los clubes. Entonces, ¿qué nos está pasando? Es muy sencillo. ¿Por qué estamos formando generaciones tan débiles? Porque hay una debilidad en los clubes, y cuando llegan los procesos, la gente se queja mucho que casi todos los jugadores de las selecciones menores son de Saprissa, de la Liga de Heredia. Pero son los que mejor forman. Ajá. Son los que mejor forman. Y ahora... Los que les prestan un poquito más de atención, no mejor. Pero usted ve, por ejemplo, la un poquito más de sub-17. atención. Sí, había muchos jugadores que eran de la Liga de Saprissa, pero vean el origen. Normalmente son jugadores que están en el interior del país, pero estos sí tienen plata para contratar visorías e ir a esos lugares a identificar a los jugadores y se los traen. Entonces, claro, les ofrecen mejores condiciones y ahí los tienen, pero igual hay vacíos de formación. Un Limón que esté en segunda división también puede afectar. Un Limón donde se sacaba tantos jugadores o equipos así que están en las lejanías del país, puede afectar eso. De Claro. que porque ahí era donde, bueno, Limón era un montón de jugadores buenos y había sacado muchos. Yo siento que ahí tiene que ver el hecho de que en el 2015 ustedes fueron a la Copa Oro, yo creo. Que en el 2015, después del Mundial de Brasil, vamos a la Copa Oro, donde nos toca jugar en Los Ángeles, creo que fue en New York y en Canadá, en Toronto. Y traigo este ejemplo porque en el 2015, cuando fuimos a Los Ángeles, estábamos viendo al equipo de Los Ángeles Galaxy, donde jugó en esa ocasión Costa Rica, creo que era contra El Salvador, que jugaba ese día. Los días antes empieza uno a ver a los muchachos del equipo de Los Ángeles Galaxy trabajando las divisiones menores. Pero ahí parte de las divisiones, o sea, las selecciones regionales de la selección de Estados Unidos, trabajando en el complejo de Los Ángeles Galaxy. A mí me sorprendió. Yo decía, pero esta es la selección de Estados Unidos. Y nos dicen, no, este es un grupo de jugadores subtanto de la selección de Estados Unidos que, como es tan grande el país, son de acá, de Los Ángeles. Pero así hay en otros estados también, o en otras ciudades donde tienen su representante. Vamos a Canadá y en Toronto recuerdo que el partido era ahí en Toronto. Y recuerdo un día que Costa Rica entrena, que como a las 4 de la tarde hay decenas de niños y niñas jugando en las afueras de donde es el estadio donde Costa Rica va a jugar. Y eran Que ojo, decenas. no es el principal deporte de estos dos países. Ajá, pero decenas. Cuando digo decenas, era Sí. muchas canchas de entrenamiento y todos con el uniforme de la selección de Canadá. Entonces, igual, yo me quedo con la duda y pregunto, y me dicen, no, estos no son las divisiones menores. Esto es como una selección de jugadores de esta zona de Toronto. Entonces, uno dice, pero entonces no tienen que ir hasta... Bueno, en Toronto sí, podría ser que ahí esté la selección, pero, por ejemplo, no tienen que ir a una ciudad específica a que todos se reúnan ahí, sino que llevan la selección a los diferentes lugares y de ahí van sacando figuras. Ojo, eso lo estaban haciendo Estados Unidos y Canadá en el 2015. Han pasado 8 años. Y se está viendo los frutos. Y Pablo, pero perdona, Costa Rica lo hizo en el 2004, 2003, con selecciones regionales. Con el puro Ureña, sí. Con el puro Ureña. Pero Eran ya no 8 se hace. regiones. Eran 8 regiones, porque Pérez Celedón, creo que era Pérez Celedón que contaba. Y es lamentablemente un esfuerzo que creo que impulsó don Hermes Navarro, si no estoy mal. Sí, ahí empezó, sí. Que se perdió, pero eso que vos decís es, claro, es un paso adelante. Entonces, digamos, hoy usted pregunta si lo de Limón, sí, por supuesto, pero queremos traernos de Limón a la gente para acá y que se adapte acá, y el proceso de adaptación es muy difícil porque la cultura ya es distinta, porque todo allá es muy diferente, en lugar de pensar, vamos allá, armemos lo que tengamos allá y nos lo traemos hasta que consideremos que están
formados. Yo al final entiendo que la formación debería de pertenecerle a los clubes, pero en una situación como la que estamos económicamente de los equipos nacionales, mentira que le vas a poder exigir que formen jugadores si los clubes ni siquiera tienen para ponerle iluminación en un estadio. Yo el otro día vi en un programa, y no sé si es válido, también empezaron el gobierno, en el Ministerio de Educación, de hacer algún plan con los clubes, con la federación, para comenzar a descubrir a niños, a jóvenes, porque antes yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, habían campeonatos y todo, y iban a Estados Unidos, y no recuerdo dónde más. Había torneos, sí, pero igual el gobierno también está muy limitado. Pero se podría hacer algo con el Ministerio de Educación. Bueno, yo pienso que se podría Habían torneos interescolares y también intercolegiales a nivel nacional. Y ya no hay nada. No, ya no hay ahora nada. hay una cosa también aquí que es clara. La UNAFUT, los torneos menores, los ha trabajado, pero malísimo. Yo sí creo en el tema de la regionalización, precisamente por lo que está diciendo Pablo. O sea, usted no puede sacar a esos muchachos de su hábitat natural para llevarlos a otro lugar porque ya se van a querer regresar, ¿no? Además, primero, ¿quién lo hace? Si lo hace la federación y los trae acá, igual los saca de ahí. Hay que regionalizar. Que le dan. Limón, Siquirres, Guapiles, lo regionalizás. Toda esa zona del Caribe. Vas a Guanacaste y lo mismo, lo regionalizás, que era lo que se hizo en otras ocasiones. Entonces sí funcionaba, porque estaban ahí mismo. Pero además los ponían a competir, porque eran competencias que hacían internas y usted no los ve solamente un día, porque también es lo que pasa. Un muchacho de eso, usted se los trae para acá. Claro. Sí, o sea, lo ves bien, tiene condiciones, pero lo traes para acá, lo sacas de donde su familia, de sus amigos, y lo pones a jugar ahí, es otra persona. Es otra persona, y primero tenemos que pensar en el ser humano. ¿Y cómo ha cambiado el país del centro del país a las zonas regionales? Porque, por ejemplo, hoy es más difícil hacer que un jovencito se interese en practicar fútbol. Creo que el fútbol ha creído que está para el resto de la vida y no se ha dado cuenta que cada vez menos muchachos jóvenes ven el fútbol. Cada vez menos muchachos jóvenes se dedican a jugar fútbol. Y si lo haces acá, en el gran área metropolitana, cuando uno ve los niveles de audiencia, cómo bajan en un canal de televisión, cuando antes podías decir que un partido de fútbol te lo veían 60 puntos de rating y hoy ni siquiera se pueden medir, sí, porque nos llevó a la privatización, que es normal, que se tenía que dar el paso, se da el paso y ahora es más difícil medirlo, pero cada vez es menos la forma en la que usted puede llegar a decir 60 puntos de rating te ven. No, hoy nada llega a los niveles de audiencia de hace 5 años. La pandemia nos adelantó unos 2 o 3 años en la historia porque nos obligó a hacer otras cosas. Y hoy yo veo a cada vez menos jóvenes, no solo sin espacio, sino poco interesados. ¿Se está perdiendo la cultura en Costa Rica eso del fútbol? Yo creo que sí. Y si te los traes acá a San José, más desinteresados. Yo creo que es un error traérselos acá, porque aquí la formación acá en San José cambia totalmente a un muchacho de allá de Liberia, pero un muchacho allá de Liberia, de Nicoya, de La Cruz, donde quizás todavía hay canchas de fútbol. Que alguien me diga, ¿dónde hay una cancha de fútbol cercana que no sea fútbol 5? Acá, en el gran área metropolitana. Pero aparte también es bueno que haya gente preparada, porque ¿qué hacemos poniéndolos a competir si no hay gente preparada que tenga realmente una buena visión de qué muchacho sí está para el alto rendimiento y qué no? Porque yo voy sobre lo mismo. Antes el fútbol, cuando no era lo profesional, digamos, en alguna medida que es ahora, lo que se hacía era irle a preguntar al señor que organizaba el equipo del barrio, mira, de los tuyos, que este es buenísimo, mira, claro, no sé qué. Y aquí allá, y ya vos lo veías, y alguien ya preparado lo veía, y tenía muchas carencias, ¿verdad? Y todavía hoy creo que eso se da. Todavía hoy yo creo que llegan muchísimos jugadores a la primera división que no están bien preparados, ni físicamente, ni técnicamente. También hay realidades. En este momento, en muchas familias, los muchachos tienen que ser productivos. Y también los papás no los pueden estar llevando a escuelas de fútbol donde además tienen que pagar. Porque hay muchas escuelas de fútbol que tienen que pagar. Entonces, la mayoría. Todo eso se suma a un poco la reducción de esas posibilidades. Y concuerdo, lo primero que tienen hoy en día que pensar es en el desarrollo integral, o sea, en el estudio, que es lo único que de repente asegura, entre comillas, la posibilidad de que tengan un futuro, un porvenir.
porque el fútbol igual, la mayoría no llegan. O sea, la mayoría de los que practican fútbol no llegan. Es una realidad, o sea, y no lo ponga al nivel de los grandes jugadores del mundo. No. Póngalo aquí, digamos, en los parámetros nuestros. ¿Cuántos jugadores llegan a ser Manfred Ugal, digamos, para poner este caso, Jewins? ¿Cuántos? Son muy pocos. Entonces, claro, entre una cosa y la otra tenés que pensar en que hay un momento donde hay que definir. Yo he visto jugadores buenísimos que tal vez dicen, sí, está bien, puedo ser muy bueno, pero jugaré por acá y no voy a poder vivir de eso. Voy con eso también, porque el otro día un profesor me decía que ok, Costa Rica es súper bonita por no tener ejército, pero hay otras cosas que no nos ha enseñado. Todos los costarricenses nos falta disciplina. No sé, yo siento que es algo de cultura. Nos falta disciplina, que nos esforcemos por las cosas, que sigamos, que seamos constantes. Y yo siento que también eso está afectando en el fútbol, porque ahora podemos ver como un jugador se va a la MLS muy fácil porque le dan todo en bandeja de oro y no se esfuerzan más para llegar por lo menos a una segunda de Europa y acomodarse mejor y seguir subiendo su nivel, sino que se acomodan. Creo que y aquí también hasta en la liga. Llegan y se acomodan. Yo prácticamente tengo 2 nacionalidades, y ustedes lo saben, mi mamá es hondureña y yo. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina. Y Honduras siempre ha sido un buen exportador de jugadores. Y tal vez con menos recursos. O sea, en Honduras ni los equipos de primera división tienen las canchas que hay aquí. Y algunos colegas en Honduras se han enojado conmigo cuando yo he dicho esto, pero es la verdad. O sea, en Honduras, o sea, allá no existe ni la mitad de condiciones que existen aquí en Costa Rica. Yo creo que aquí al jugador le falta hambre. Es la idea que yo tengo. ¿Por qué? Porque resulta que ahora un jugador de 13 años, lo decía Yacine, tiene representante. Y ese jugador no se sienta en el camerino si en el camerino no le tienen ya puesta la camiseta. Y el nombre. El nombre aquí arriba, una calcomanía, porque entonces se insulta. Sí. Se insulta. El camerino tiene que ser así. Y no ha hecho absolutamente nada en el fútbol para esas cosas. ¿Es algo de cultura? Sí, claro, es algo, tiene que ver con la formación cultural. Entonces el tico le resulta muy cómodo quedarse en el país. Eso no tenemos la culpa nosotros. Vivimos en un país que por dicha y gracias a Dios tiene muchas bondades. Aunque lo critiquemos, tiene muchas bondades. Aquí tenemos un buen nivel de vida. Pues sí. Y eso, si no se educa bien a la persona, al deportista, eso puede jugar en contra, ¿verdad? Porque lo que se le tiene que enseñar es, sí, vivís en un gran país, tenés muchas cosas a tu favor para triunfar, pero tenés que esforzarte y tenés que ser disciplinado. De la liga se habla mucho, ¿verdad? Que por el CAR. ¿Qué tiene la culpa la liga de tener el CAR? Formidable, eso es avance. Tener el CAR es un avance. Lo que pasa es que a los niños y a los muchachos les tienen que decir, no, usted, como les decían antes, perdón, Pablo, usted ese camerino no me entra. Este es el camerino de primera división. Cuando usted se lo gane y tenga 10 partidos al menos en primera división, usted va a poder llegar y sentarse ahí. Entonces son pequeñas cosas que te forman y que creo que aquí no se hacen. Yo he hablado con muchos jugadores, ya le doy la palabra. Yo he hablado con muchos jugadores, por ejemplo, Liga Deportiva Alajuelense, que ahora estamos hablando de eso, y están en un nivel de conformismo, que le dan todo, que le dan desayuno, que el gimnasio, que el entrenador, que están como en un equipo un equipo mexicano, tal vez, podríamos compararlo, que ya no quieren más y le pagan para vivir aquí en Costa Rica bien, y ya. Yo creo que esa es la mentalidad. Y por eso vemos como ciertas promesas que decimos ahorita, bueno, que por ejemplo, Marlon Sequeira que va para Punta Arenas. Era una promesa que uno decía, y comienzan a caer. Jürgen Montenegro cae. Es que realmente eran promesas. ¿O fueron...? Sí. Pues sí. Yo siento que sí. Sí. O sea, yo siento que hicieron un buen papel cierto, pero así. Pero por eso, ¿no pasa que en ocasiones se les dice promesas muy antes? No estoy diciendo estos 2 casos, lo pongo más global. En ocasiones queremos que alguien sea promesa y no necesariamente puede llegar a ser promesa. En el caso de Alajuelense, yo también alabo todo lo que la liga ha intentado hacer y ha llevado, y creo que eso es un crecimiento y una profesionalización necesaria, al punto de que tienes que llegar y marcar y salir como un trabajo. Claro. Es un trabajo y se está viendo el fútbol como el trabajo.
el tema cultural yo no lo termino comprando del todo. Es decir, creo que el tico no es como nos dicen que somos siempre. Es decir, yo veo y conozco muchos ticos disciplinados, muchísimos. Por eso la generalización es lo que no estoy de acuerdo. Conozco muchos disciplinados, conozco a muchos sobresaliendo de sus áreas y que salen de un pueblo y llegan acá y sobresalen sin necesidad de grandes cosas. El fútbol yo creo que hacen falta, vuelvo y repito, como decía aquel personaje, hacen falta formadores, porque los formadores son los que te dicen eso. Mira, te hace falta esto, esa camiseta no va a llevar tu apellido, esos tacos todavía no, ¿por qué estás pidiendo tacos de 200,000 si vos...? Ese tipo de cositas son como de profesores, de papás, que antes sí se daba y ahora no se da. Pero no cree también que además es empezar a entender las nuevas generaciones, que yo creo que no la hemos empezado a entender los que venimos de una generación distinta. Por ejemplo, yo hoy tengo una sobrina, tengo dos. La más pequeña, desde 3 años, sabía utilizar un teléfono celular y ponía YouTube y ponía a ver videos, así, con 3 años. No entiendo cómo, y se me rompía la cabeza cómo entraba y sabía cuál era el app, y le ponía la tablet y entraba, y simplemente tocaba y ya sabía que eso estaba. La nueva generación, claro, la nueva generación TikTok, sí, requiere una estrategia distinta. Sí, sí. Si le llegas con la misma Enseñar, técnica claro, de hace 20 años, quizás no te la van a comprender. Entonces ocupamos que los formadores se formen. Bueno, vea, yo en eso sí Diferente. estoy graduado. Tengo 3 hijas, ¿verdad? Ajá. Y ya están grandes. 25, 21 y 17. Yo estoy en la lucha, ya. Yo sé. La dura lucha. Yo no, De la no, adolescencia. no es fácil. Y no es adolescencia, es aborrecencia. Y ahora es fatal, ¿verdad? Pero le voy a explicar qué es lo que pasa, Pablo. Yo creo que acabas de dar también el punto sobre eso. Estamos, desde el punto de vista sociológico, estamos ante una realidad distinta. ¿Sí? Padres que de repente incluso no se han comprometido tanto en pos de tener, de lograr. Sí, porque es la realidad. Entonces tenemos realidades distintas a las de antes, donde tenían que, solamente digamos, el fútbol era una válvula de escape. Y hoy en día es diferente. Hoy tienen muchas cosas. ¿Cuál es la realidad de hoy en día? Tienen demasiada información, tienen demasiadas posibilidades, hasta el punto que tienen tanto que no se deciden por una. Y hay muchachos que pasan 2, 3, 4 años casi que procrastinando, buscando a ver qué es lo que finalmente van a hacer, porque todavía no saben. A los 22, 23 años, nosotros cuando nos desarrollamos era o estudias y entras a trabajar o no puedes desarrollarte. La realidad es hoy diferente. Fíjese que cuando vemos estas generaciones recientes de la 17 y 20, habían jugadores muy buenos, muy buenos. Claro. Sin embargo, ¿qué pasó? No tenían compromiso, no tenían esa formación integral para entender, bueno, eso de una manera, y lo otro, los representantes de condicionando también, porque eso es otro tema, los representantes condicionando que el jugador te iba al mundial, pero no te iba a la eliminatoria. Sí, que no iba a partidos estos porque no les convenía, porque tenían, no sé, cualquier otro compromiso. Las realidades son diferentes, por eso yo te decía, es multicausal también, hay que entrar en los signos de los tiempos, en la realidad actual, dicen los sociólogos, para entender precisamente qué es lo que tenemos que cambiar, porque es un tema más país. Yo sí creo que hay cultura, pero también, y no creo que seamos vagos, yo creo que nos hemos metido esa idea, que el tico no es vago. Si nosotros... veamos nosotros los ejemplos nuestros en nuestras casas. Olvídense, no eran vagos. Yo mi mamá, todo lo que yo era nada más. Te hago un paréntesis que todos lo hemos vivido y nosotros que nos hemos visto tantas veces en la 8ª provincia de Costa Rica, en New Jersey. Que New Jersey, sí. Ahí te encontrás con 12,000 ticos, 15,000 ticos. Por eso el contexto es que aquí les costaba, y mira, es que en Costa Rica no, y allá tienen 3 trabajos. Sí. Entonces allá son dueños de empresas. Claro, son dueños de empresas. Entonces Sí. uno dice a veces lo que nos mata es la contextualización, ¿verdad? Es cierto. Porque allá el tico se pone el cinturón cuando va al carro, difícilmente toma, se anda manejando, tiene 3 trabajos, prospera. Entonces, No. es algo de la contextualización. Yo sí que niego nos eso, ayuda. nosotros no somos vagos. Somos vagos los costarricenses. Con ese ejemplo que ponía usted ahora, Yacine, la selección sub-17 hoy no podemos sacarla de un contexto. Por ejemplo, esos muchachos hoy sub-17 hace 2 años tenían 15, 14 años y vivieron la pandemia con Así 14 es. años encerrados Así es. en su casa. Así es. Es la primera generación en la historia
que llega con una pandemia así y se mete de nuevo, hace un año apenas, a de nuevo jugar. No los defiendo, pero sí digo, y sé que esto le pasó al resto. Es cierto. Sí, Que No, pero en Estados tenés Unidos que evaluarlo en Estados distinto. Unidos es diferente. pero ese no es el Porque en Estados problema Unidos los de metieron todo en lo que viene en la burbujas. selección nacional En y todo lo Estados que viene Unidos jugaban. sí los metieron en burbujas Ajá. y entonces sí pudieron seguir entrenando. Los nuestros pasaron año y medio sin entrenar y sin prácticamente. campeonato. Sin Sin campeonato nada. ni nada. Este es un podcast de FEPSO Producciones.